La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 26 de junio del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede sintonizar, escuchar, mejor dicho, en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí recibo el saludo de Guillermo Useche en Puerto Ordaz, Carmen Salas en Bogotá, Douglas Isturiz en El Salvador, Hugo Boscán en Játiva, Juan Bautista González en Caracas, Xavier Miguel en Barcelona, España, Alfredo y Marianela en Toronto, José de Villa en Maracaibo, Carlos Cuevas en Westchester, Pensilvania, el amigo Juan Acuña, el camionero, hoy en Bates City, Missouri. ¿Cómo le da la vuelta a Estados Unidos en su camión? Dan Bento en Winter Garden, Florida, María Alejandra Alfonso en Gainesville, Saeda Bon en Orlando, Magali Hernández en Dublín, Guillermo Lozada en Johns Creek, en Georgia, José Agudelo en Cajaseca, Estado Zulia. Doña María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente en Caracas. Yoya en Toronto, con cariño a Barbarita. Wolfgang Graterol en Puerto La Cruz. Reinaldo Gómez en Brooklyn. Nelsa Vivas. Buenos días, Nelsa. Jesús Aguiar en Arequipa, Perú. Edgar Bravo en Madrid. Jesús Aguiar. Así nos salude, escucho de igual manera. Muchas gracias. Elías Acevedo en Ciudad Bolívar. Rubén Núñez en Lima. Marianela Moreno en Doral. Henry Moreno en Atlanta. Arturo Rofrano en Stratford, Connecticut. María Webel en El Hatillo, Caracas. Juan Carlos Pérez en Dallas. Liber Benedetto en Calgary. Dice, llegué de bromita. Bueno, pero llegó. Como decía el sabio aquel, no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Pues bien, gracias por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César. Buenos días, Carlos, Laura y toda la audiencia querida. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez apoya a Floralicia en la producción informativa desde Madrid. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz miércoles para todos. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días y feliz miércoles. Impresionado, Carlos es merideño, impresionado por la gira de María Corina en Mérida, ¿no? Sí, un éxito la convocatoria. Muy bien. Y aquí ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es en el Santo Oral Católico, es el día de San José María, escribá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, y también el día del mexicano San José María Robles. Felicitaciones a todos los amigos, pues, que forman parte de la obra del Opus Dei. Es el día de San Antelmo de Belley, San David de Tesalónica, San Pelayo de Córdoba y Santa Perseveranda. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos que para hoy, desde las 2 de la madrugada, la luna ha estado menguando en Piscis. La luna de Piscis es la luna mística, es la luna para rezar, para meditar, es la luna del retiro espiritual, es la luna de la caridad, es la luna para poder reflexionar, para poder tomar una pausa frente al trajín cotidiano. Y en otra lectura, la luna de Piscis es propicia para todo lo que tiene que ver con el mar. Así que tenemos luna menguando en Piscis, sol en Cáncer, este miércoles 26 de junio del año 2024.
Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Dice acá, el consumo y la distribución de drogas ilegales es un problema global, con graves repercusiones en la salud y bienestar de las personas. A nivel mundial, la incursión de drogas ilegales ha logrado traspasar fronteras con niveles alarmantes, afectando la seguridad y el desarrollo sostenible de las naciones. La lucha contra este flagelo persiste, contando con el apoyo de organizaciones, fundaciones y Estados miembros de Naciones Unidas. Es el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. La tortura se considera un crimen a nivel internacional. Está prohibida y no puede justificarse bajo ninguna circunstancia. Esta prohibición forma parte del derecho internacional consuetudinario, lo cual quiere decir que es de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros de la comunidad internacional, aunque no hayan ratificado los tratados internacionales sobre la materia. Atención con esto a los altos personajes del gobierno venezolano, los militares de GESIN, SEBIN y demás. Es el Día Mundial de la Refrigeración. Se conmemora a individuos, grupos, profesionales, asociaciones y las tecnologías responsables de mantener objetos y entornos con temperatura controlada. Bien, el programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Washington conversando con el periodista Pablo Pardo, corresponsal del diario El Mundo de Madrid en la ciudad de Washington. Y con él vamos a conversar sobre la liberación de Julian Assange. Haremos el recuento. ¿Quién ha sido Julian Assange, noticiosamente hablando? ¿Qué implicaciones políticas tiene en el escenario electoral una liberación de este tenor? Luego, en Atlanta, vamos a conversar con Timothy Litton. El General Surgeon ha catalogado la violencia armada como crisis de salud pública. Unas 50,000 personas mueren por heridas vinculadas a armas de fuego. Y esto cuando tenemos la noticia de un incidente reciente en Nevada fue, ¿no? En Nevada, sí. Un joven asesinó a varias personas. En 2 apartamentos a 5 miembros, de una familia. De una familia, Dios. Luego de Atlanta iremos a Houston para conversar con Mariana Párraga de Reuters. PDVSA está usando buques cisterna que navegan fuera del radar para abastecer a su aliado político más cercano, Cuba. Todo por Cuba, a efectos del gobierno venezolano. Aquí en el estudio vamos a recibir al escritor español Javier Moro, el autor de Senderos de Libertad, El pie de Jaipur, Las montañas de Buda, El Sari Rojo, El imperio eres tú, Mi pecado, pero básicamente vamos a hablar con él sobre su libro más reciente, Nos quieren muertos, el libro que escribió sobre la odisea del dirigente venezolano Leopoldo López. Y aquí en Miami vamos a conversar con el cineasta venezolano Telman Urguelles, quien hizo un documental sobre el arco minero del Orinoco que va a ser presentado creo que mañana o pasado. Con eso lo vamos a conversar con Telman Urguelles. Y el foro de hoy, ¿qué son los trastornos disociativos? Ese tema del trastorno disociativo lo vamos a conversar con 2 psicólogas, Lisbeth González Sámano y Alicia Núñez Paredes, ambas en Ciudad de México. Ese es el programa que hemos preparado para el día de hoy, miércoles 26 de junio. El 26 de junio de 1541, Francisco Pizarro fue asesinado en Lima. No asesinado por ningún indígena, no, fue asesinado por españoles como parte de un complot, tenía 63 años. El 26 de junio de 1775 se funda el US Postal Service, Servicio Postal de los Estados Unidos, que ha trabajado de manera impecable e ininterrumpida hasta el sol de hoy. El 26 de junio de 1892 nació Pearl Buck, la primera mujer de Estados Unidos en ganar el Premio Nobel de Literatura. Dice la nota, ganó el Nobel por su segunda novela, La Buena Tierra. Esto es un error. El Premio Nobel no se otorga por una obra en particular, sino por la obra en general.
Ella sí ganó el Pulitzer por esa novela. El 26 de junio de 1908 nació Salvador Allende, médico y político socialista, fue presidente de Chile desde el 3 de noviembre de 1970 hasta el día de su muerte, el 11 de septiembre de 1973, cuando se dio el golpe de Estado de Augusto Pinochet. El 26 de junio de 1945 en San Francisco se firmó la Carta de Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. El 26 de junio de 1963, en plena Guerra Fría, en Berlín, el presidente Kennedy dio su célebre discurso Ich bin ein Berliner, yo soy un berlinés. El 26 de junio de 1961 se dio el Barcelonazo, una de las intentonas militares en contra del gobierno de Rómulo Betancourt, intentonas de izquierda. El 26 de junio de 1964, 3 años después, el gobierno rompe relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba, acusando a Fidel Castro de exportar la revolución violenta. Las guerrillas que financiaba Fidel Castro estaban ya en territorio venezolano. Hoy está cumpliendo 50 años. Derek Jeter nació el 26 de junio de 1974. El 26 de junio de 1979, Mohamed Ali se retiró del boxeo. Luego regresaría para 2 exhibiciones en las que en ambas fue derrotado, así que no valen porque ya estaba retirado. El 26 de junio de 1997, hace 27 años, se publicó Harry Potter y la Piedra Filosofal. Parece que fue ayer. El 26 de junio del 2012 falleció Nora Ephron, la guionista exitosa de When Harry Met Sally, Sleepless in Seattle, You've Got Mail y Julia and Julia. Falleció a los 71 años. El 26 de junio del 2016, hace 8 años, se inauguró la ampliación del canal de Panamá, duplicando la capacidad del canal a un costo estimado de $5.250 millones. 26 de junio del año 1912, en Viena, con la Filarmónica dirigida por Bruno Walter, se estrena la 9ª Sinfonía de Gustav Mahler. Y el 26 de junio de 1942 nació Gilberto Gil. 82 años para Gilberto Gil. Y hoy también está de cumpleaños, aunque muchos menos, Patti Smith, 67. El editorial con César Miguel Rondón. Estamos a 31 días de la fecha electoral en Venezuela. Y a medida que avanza el calendario, pues crece la guerra de nervios. En las noticias que nos llegan de Venezuela, leo que la vicepresidenta Delcy Rodríguez dice: hemos detectado y develado un grave plan para derribar el primer puente sobre el río Orinoco, el puente Angostura. Según ella, fueron cortadas entre el 10 y el 20% de las guayas que sostienen el puente, por lo que el Ejecutivo decidió desviar la circulación de transporte de carga. Tienen planes perversos porque no quieren elección, porque ya se saben derrotados y por tanto quieren sabotar los comicios de julio. ¿Quién corta una guaya? ¿Cómo se corta una guaya? ¿Con qué instrumento se logra tal hazaña? Y la corta, pero no la corta, porque ahí están. En todo caso, dice la señora Rodríguez que hay planes perversos porque no quieren elección, porque ya se saben derrotados. Según la última encuesta que leímos en el día de ayer, hecha por una encuestadora norteamericana con el apoyo de Consultores 21 en territorio nacional, el señor Edmundo González Urrutia aventaja en 21 puntos porcentuales a Nicolás Maduro. Y David Bluestone, el
diseñador de esta encuesta nos dice, en circunstancias normales, léase democráticas, es imposible en un mes remontar una diferencia de ese tenor. De manera que el que se sabe derrotado es Nicolás Maduro. La que se sabe derrotada es Delcy Rodríguez. De allí que no quieran ellos elección. De allí que quieran ellos sabotear la elección. Lo pueden hacer de muchas maneras y no necesariamente cortando una guaya. Lo pueden hacer, por ejemplo, suspendiendo las elecciones con cualquier excusa, desde el Esequibo hasta la uña encarnada. Lo pueden hacer, como advierten algunos observadores y analistas, pues retirando vía Tribunal Supremo de Justicia la tarjeta de la MUD, que es la que apoya a González Urrutia. Pues bien, en medio de estas circunstancias, ¿qué es lo que ocurre? Hay una guerra de nervios, y los nervios fundamentalmente están en el lado de allá, en la otra acera. ¿Qué vamos a hacer para parar a esta gente? Y la pregunta debe ser angustiosa, porque, como comentábamos temprano con Carlos, nuestro operador, las imágenes de María Corina Machado ayer en Mérida son impresionantes. Cada vez son más ríos de multitudes los que salen, no solo a escucharla propiamente en mítines improvisados porque no hay tarimas, porque se hacen desde techos de camiones, sino que la gente sale en multitud a verla pasar, ya que el régimen cometió el error de no permitirle volar en avión, ni en avión comercial, ni en avión privado. Ella tiene que trasladarse por tierra. Y al trasladarse por tierra, pues la gente está pendiente de dónde está, de dónde es que va a pasar. Y cada día crece más el fervor. Y lo que se ha comprobado, lo vimos en la encuesta de Clear Path Strategies que comentábamos ayer, el endoso que ella le dio a González Urrutia ha sido plenamente aprovechado por este. De hecho, González Urrutia tiene una imagen óptima, tan así que lo ha logrado en tiempo récord ser una persona ya plenamente conocida y respaldada mayoritariamente por los venezolanos. En efecto, hay una guerra de nervios que se incrementará en los días que restan, en estos 31, 32 días que restan de ahora al 28 de julio. Todo puede pasar, es cierto, todo es posible. Pero hagan lo que hagan, hay un proceso irreversible. ¿Qué van a hacer con esas multitudes que están fervorosas allí afuera, que después de un cuarto de siglo están hartas y exigen cambio? ¿Qué van a hacer? 9:20 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso venimos con las noticias más importantes de este miércoles 26 de junio. Y a las 9:24 vamos con las noticias más importantes de este miércoles 26 de junio. El primer ministro holandés, Mark Rutte, fue designado próximo secretario general de la OTAN. La medida se convirtió en una formalidad después de que su único rival abandonara la carrera la semana pasada. Pero anteriormente Rutte había enfrentado dificultades para persuadir a las naciones de Europa del Este y especialmente a Hungría, cuyo primer ministro Viktor Orbán es el líder más prorruso de la Unión Europea. Rutte es un crítico del presidente Vladimir Putin y fuertemente pro-Ucrania, y en 2018 se ganó el apodo de el susurrador de Trump, después de convencer al entonces presidente estadounidense de que Europa estaba aumentando su gasto en defensa. Se enfrenta a una bandeja de entrada repleta. Además de la guerra en Ucrania a las puertas de la OTAN, existe incertidumbre sobre la participación futura de Estados Unidos en la alianza en caso de que Donald Trump sea elegido una vez más. La Corte Suprema en Washington dictará más sentencias en el día de hoy. Hay 10 casos más por decidir este mandato, incluidos algunos de los casos políticamente más destacados del tribunal. Estos casos abordan temas como si Trump es o no inmune al procesamiento por todos los actos durante su presidencia, si la administración Biden violó la primera enmienda al pedir a las empresas de redes sociales que eliminaran publicaciones,
y si una ley federal significa que los médicos de las salas de emergencia pueden realizar abortos en los estados donde los abortos están restringidos o prohibidos. El juez en el juicio de Donald Trump por dinero secreto, hush money, levantó partes de la orden de silencio limitada que impuso al expresidente durante el proceso. Trump ahora es libre de comentar públicamente sobre testigos y jurados, pero el juez Juan Merchan dejó una orden separada que prohíbe a Trump y sus abogados revelar las identidades y direcciones de los jurados. Trump tiene prohibido hacer comentarios sobre el personal del tribunal, el equipo de la fiscalía y sus familias hasta que sea sentenciado el próximo mes. La administración Biden quiere mantener estables los precios del gas antes de las elecciones, fomentando el flujo de petróleo hacia los mercados globales. El esfuerzo se ha topado con otra prioridad: ser duro con los adversarios Rusia, Irán y Venezuela. La política ha dado lugar a sanciones más suaves de lo esperado contra los principales productores de petróleo, según diplomáticos, exfuncionarios gubernamentales y actores de la industria energética informados por funcionarios actuales. La Organización de Naciones Unidas confirmó que enviará un grupo de expertos a Venezuela para las elecciones presidenciales convocadas para el 28 de julio, a petición del Consejo Nacional Electoral venezolano. La cuenta oficial del Servicio de Noticias de Naciones Unidas publicó en la red X un breve comunicado en el que notifica el despliegue del panel de expertos y advierte que el informe de la misión al secretario general, Antonio Guterres, será de carácter confidencial. Cito: tras finalizar un proceso de evaluación técnica, la Secretaría de Naciones Unidas ha respondido positivamente a la situación del Consejo Nacional Electoral de Venezuela para el despliegue de un panel de expertos electorales de Naciones Unidas para las elecciones presidenciales de julio de 2024. Fin de la cita textual. En un duro editorial en el diario minoritario de izquierdas israelí Haaretz, el ex primer ministro Ehud Olmert culpó hoy miércoles a Benjamín Netanyahu tanto de buscar una guerra con Hezbollah en el Líbano, como de haber abandonado a los rehenes israelíes o de estar alargando el conflicto en Gaza sin objetivos precisos para las tropas. Cita textual. Escribe Olmert: cada día extra que este hombre maldito sigue asumiendo la responsabilidad nominal del funcionamiento del Estado es un día que plantea un peligro concreto para su futuro y existencia del Estado. Fin de la cita. Al final, el del editorial es una acusación directa contra las políticas de Netanyahu. Las detenciones de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México han disminuido en más de 40% desde que el presidente Biden anunció restricciones de asilo hace 3 semanas, según el Departamento de Seguridad Nacional. Actualmente hay menos de 2.400 encuentros por día, dijo el departamento. Altos funcionarios de la administración dicen que la medida se levantará cuando el promedio diario caiga a menos de 1.500 encuentros entre puertos de entrada. Según las reglas de la amplia orden ejecutiva de Biden, los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México no pueden solicitar asilo una vez que alcanzan un umbral diario, y salvo que cumplan ciertas excepciones, podrían ser devueltos a México o a su país de origen. Un total de 292 millones de personas consumieron drogas en 2022, un aumento del 20% respecto a los datos de 2012, de los que el 78% utilizaron cannabis, según informa hoy la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONUDD. El Informe Mundial sobre las Drogas 2024 de la ONUDD incluye en estas cifras tanto a consumidores habituales como a quienes probaron estas sustancias por primera vez. En el desglose, el cannabis sigue siendo la droga más consumida en todo el mundo, con 228 millones de usuarios, seguida de los opioides con 60 millones, las anfetaminas con 30 millones, la cocaína con 23.5 millones y el éxtasis con 20 millones.
En Nevada, un hombre que mató a tiros a 5 personas e hirió gravemente a una niña de 13 años en apartamentos cerca de Las Vegas se suicidó, dijeron las autoridades. El Departamento de Policía de North Las Vegas dijo que el presunto tirador, Eric Adams, de 47 años, se suicidó ayer cuando era confrontado por agentes en un vecindario. Las autoridades lo habían estado buscando desde los tiroteos del lunes por la noche en apartamentos separados. Y tenemos la noticia de Julian Assange. Assange, de 52 años, fundador del sitio antisecreto Wikileaks, ha sido una figura polarizadora desde que el sitio publicó correos electrónicos en 2016 que los piratas informáticos del gobierno ruso habían robado de los servicios del Partido Demócrata y que, según las autoridades estadounidenses, habían sido filtrados por Moscú en un esfuerzo para perturbar las elecciones presidenciales de aquel año. Assange no fue acusado en relación con esos documentos, pero fue acusado en 2019 de violar la ley de espionaje al publicar documentos militares sobre las guerras en Afganistán e Irak y cables diplomáticos. Los fiscales estadounidenses acusaron a Assange de intentar ayudar a piratear sistemas clasificados con Chelsea Manning, una exanalista de inteligencia del ejército que posteriormente fue sometida a consejo de guerra. La señora Manning cumplió casi 7 años de una sentencia a 35 por violar la ley de espionaje antes de que el presidente Barack Obama conmutara su sentencia en el 2017. A este momento ya Julian Assange ha llegado a su natal Australia en plena libertad. ¿Qué implica para el mundo del periodismo, para el mundo de las comunicaciones en general, en especial las comunicaciones políticas? ¿Qué implica para el servicio de espionaje y la guerra, los enfrentamientos entre Rusia y Estados Unidos y Europa, por ejemplo, el caso de Julian Assange? Vamos a Washington para conversar al respecto con Pablo Pardo, el corresponsal del diario madrileño El Mundo en la ciudad de Washington, D.C. Pablo, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días, muchas gracias. Como habrás notado, es un rosario lo que se desprende del caso de Julian Assange. A tu entender, ¿qué es lo más relevante de esta libertad ya final? Yo creo que lo más relevante es que a Assange se le ha aplicado la ley de espionaje de Estados Unidos, que es una ley que se suele emplear muy poco y en concreto en muy contadas ocasiones con gente involucrada, digamos, en medios de comunicación. Uh-huh. Otra cuestión que yo creo que es también importante es cómo todos o muchos hemos acabado comprando la idea de que Wikileaks es un medio de comunicación cuando Wikileaks nunca se presentó a sí mismo como un medio de comunicación hasta que empezó a tener problemas con la justicia. Yeah. Pero fundamentalmente yo creo que esta es la cuestión. Por un lado, definir qué es un medio de comunicación y por otra parte, si se le puede aplicar la ley de espionaje a un medio de comunicación. Evidentemente son muchas las aristas que implica el caso de Assange. Desde tengo información confidencial importante, ¿la revelo o no la revelo? Si la revelo, ¿a quién le hago daño en definitiva? ¿Está el público en el derecho a conocer absolutamente toda la información, o hay algo que por razones de Estado y de seguridad nacional no deben ser reveladas? Desde ese punto hasta el manejo político ya propiamente de algunos detalles. Pablo, la liberación del señor Assange trae sus coletazos aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, trae sus coletazos fundamentalmente por dos cuestiones. Una, por la cuestión de, digamos, lo que hablábamos antes, la libertad de expresión. Y la otra es porque los seguidores de Donald Trump, como le agradecen a Wikileaks lo que tú comentabas, la publicación de los emails internos del partido, del Comité Nacional Demócrata, pues digamos que lo han pasado de villano a héroe. Entonces, pues se han vuelto completamente a favor de él. Pero la cuestión fundamental, yo creo, es un poco la cuestión de la libertad de expresión.
Ujú. ¿Y de qué manera puede ser Assange una adalid de la libertad de expresión o el villano en contra de la misma? La cuestión es, la ley de espionaje se ha aplicado en muy pocas ocasiones a medios de información. Se aplicó en 1971 en el caso de Daniel Ellsberg, un analista de un think tank, Rand Corporation, que se llevó de Rand Corporation numerosos informes que este think tank, este centro de pensamiento, había hecho para el Pentágono sobre la guerra de Vietnam. Y eran una serie de informes y de análisis que demostraban fundamentalmente que las administraciones de los presidentes Johnson y Nixon habían estado mintiendo a la opinión pública sobre la guerra de Vietnam. En el caso de Ellsberg, sin embargo, y también en el caso de Manning, de Chelsea Manning, de quien comentabas ahora, sí. También se le aplicó la ley de espionaje, y de hecho Chelsea Manning, Ellsberg no fue condenado porque, digamos que la administración de Richard Nixon intervino en el juicio de una manera, o en el proceso de una manera directa, y esto invalidó completamente el proceso judicial. Chelsea Manning, sin embargo, fue condenada a 35 años de cárcel, aunque luego Barack Obama se lo conmutó y la dejó solamente en 7 años de cárcel. Pero en estos dos casos, la clave de la acusación era que habían robado información secreta relativa a la seguridad de Estados Unidos, a la defensa de Estados Unidos. Yeah. En el caso de Assange es más problemático porque es que ha conspirado para robar con Chelsea Manning, a quien le proveyó, por ejemplo, de claves para entrar en ordenadores del Departamento de Defensa, pero que también ha difundido. Y esta es la gran cuestión, esta es la cuestión más complicada. Es decir, hasta ahora, si yo como periodista me pasan información secreta y yo la publico, yo no soy responsable, yo no soy legalmente responsable. Con el caso de Assange, se abre la puerta a que el informador, el periodista, pueda ser responsable por publicar una información que otros han robado. El problema, de nuevo, es que es un caso muy complicado porque no hay una sentencia judicial, sino que hay un acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa, con lo cual tampoco sienta un precedente. Ahora, Pablo, esto está imbricado con el caso ruso, la interferencia rusa en la primera elección a la que compareció, a la que asistió Donald Trump, 2016. Y aquí hay demasiados elementos que se están mezclando. A efectos de esta elección que tenemos ahora, 2024, 8 años después, ¿qué secuelas quedan del caso Assange en el escenario actual? Creo que fundamentalmente lo que queda es una preocupación muy grande por la interferencia, por la posible interferencia de otros países. Sin embargo, en estas elecciones ahora mismo no estamos asistiendo a una, parece, según se comenta en Washington, a una injerencia masiva por parte de terceros países. Está habiendo algunos intentos por parte de China, y también por parte de Rusia. La cuestión es que, según comentan los expertos, los chinos son bastante malos a la hora de, por ejemplo, de crear noticias falsas, de manipular información, etc. Y por el momento parece que no hay lo que se dio en 2016, una injerencia masiva. Una última pregunta, Pablo. Te la hago como un caso hipotético. Estás en Washington, eres de los principales periodistas en una de las ciudades que produce más noticias en el mundo de envergadura y de impacto global. Se te acerca y te llega una información capital que puede tener implicaciones de estas en materia de seguridad. ¿La publicas o no la publicas? Después de lo que hemos visto. Probablemente sí, pero dos cosas. Por un lado, habría que ver en qué consiste. Sí. Y por otro lado, como tú bien sabes, todos somos muy valientes cuando se nos hace una pregunta
teórica. Después en la práctica, Dios sabe lo que puedes acabar haciendo. Vamos, te entra de pronto la prudencia y el buen juicio. Claro, por eso subrayé el calificativo, hipotética la situación. Muchísimas gracias, Pablo, por atendernos. Muchas gracias a ti. Un saludo. Gracias. Pablo Pardo es el corresponsal del madrileño El Mundo en la ciudad de Washington. Vamos ahora a una pequeña pausa y al regreso vamos a ir a Ginebra. La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra 2 prominentes generales rusos por la guerra en Ucrania. Esto es En Conexión, por Éxito 107.1 FM en Miami. La Corte Penal Internacional ordenó el arresto de 2 generales rusos acusados de haber dirigido ataques contra civiles en Ucrania, como parte de las acciones militares de Rusia en su invasión de territorio ucraniano. La Corte en La Haya formalmente acusó al exministro de Defensa, el general Sergei Shoigu, y al jefe del Estado Mayor, general Valery Gerasimov, de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por sus acciones. Esto tiene varias lecturas y varias implicaciones. ¿Cuáles son estas? Vamos a Ginebra. Allí está la internacionalista María Alejandra Aristigueta. María Alejandra, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Hola César Miguel, encantada de estar aquí contigo hoy. Gracias por esta invitación. Hemos comentado en casos parecidos de órdenes de arresto de la Corte la utilidad o no que pueden tener, habida cuenta que, por ejemplo, si Rusia no ha suscrito el Estatuto de Roma, no tiene por qué estar deteniendo a nadie, y menos a los generales que llevaron adelante la ofensiva en Ucrania. Pero ¿qué implica que la Corte dé una orden de arresto como esta? Bueno, responsabiliza a 124 países que sí son signatarios. Si ellos tienen una contacto con alguno de estas personas, acuérdate que serían ya el quinta y sexta orden de arresto, y estas incluyen, en el caso de Rusia, incluyen al propio Vladimir Putin y a Lova Belova, la ministra de Asuntos para Niños, que es claro responsable de haberse secuestrado a los niños de Ucrania. Bueno, vimos, por ejemplo, en algún momento que hubo una reunión de BRICS en Sudáfrica, y como Sudáfrica es signatario del Estatuto de Roma, Putin no pudo asistir a esta reunión. Y ha pasado lo mismo en reuniones del grupo del G20, donde se manda al canciller, no se manda a Putin. O sea, es una forma de presionar para que los países cumplan, puesto que es su responsabilidad el haber aceptado el Estatuto de Roma. En el caso de Putin. Ahora, en el caso de estos 2 nuevos que están implicados, Shoigu y Gerasimov, pasará lo mismo, ¿no? En el caso de Shoigu, él ya no es ministro de Defensa, por lo tanto seguramente ha estado ejerciendo otro tipo de cosas y ha estado con más libertad para viajar, y los pueden perfectamente agarrar en otro país. ¿De qué se les acusa puntualmente, María Alejandra? Mira, la orden de captura especifica que es por los ataques cometidos contra la infraestructura eléctrica de Ucrania. ¿Y por qué contra la estructura eléctrica? ¿Por qué esto causa problemas? Bueno, fundamentalmente porque están atacando a la población civil. Al atacar estos objetivos, están atacando a la población civil y están imprimiendo una mayor crueldad de la necesaria en cualquier guerra. Porque esto ocurrió en octubre si recuerdo bien, del 2022, y estaba empezando el invierno. Entonces condenó a la población ucraniana a no tener luz, no tener electricidad para calentarse, para la calefacción, con este ataque, ¿no? O sea, que había por detrás un intento de ser más cruel de lo necesario. Ya. En la otra oportunidad que hablábamos sobre este tipo de órdenes, el afectado era nada menos que Benjamín Netanyahu. Si pudiésemos hacer un paralelismo entre las decisiones estas decisiones contra los generales rusos y la de Netanyahu, ¿cuál sería ese paralelismo? Por favor, María Alejandra.
Bueno, sí, efectivamente sí hay paralelismo. Se está mostrando con este hecho. Acuérdate que esta orden de captura normalmente es un documento privado para proteger la información que está dentro de esta orden de captura, testigos, información clave, la manera de recaudación, etcétera. Y se hace público el enunciado, o sea, la orden en sí misma. Ujú. Y la manera, lo que están planteando es que se está causando a civiles de la misma manera como se planteó en el caso de Netanyahu y de Hamas. O sea, no Sí, lo separemos. O sea, sí. estamos hablando de que lamentablemente pues el crimen los está equiparando. Ujú. En causarle daño a civiles de manera innecesaria y de no respetar la normativa internacional de los Ujú. tratados de guerra, pues. Em, Sobre todo de actos inhumanos. Entonces, en ese hay un gran paralelismo. El otro gran paralelismo es que se hace público, se hace notorio para utilizarlo de manera de disuasión. La información sale a la luz pública para intentar disuadir a otros militares rusos, en este caso, y en el caso de Israel, para que sepan que se sigue la investigación, que luego de una solicitud de aprehensión, como la hizo el fiscal en su momento, la sala de asuntos preliminares va a darle el ok, va a decirle al fiscal puede proceder, para que vean que sí hay un proceso, que existe el proceso y que se va a llevar a cabo y que esto sirva de mecanismo de disuasión a otros militares, a otros actores que estén en el frente para que se minimice el daño y sobre todo para que ellos o sea, para que se sepan proteger y no cometan estos crímenes de lesa humanidad o de crímenes de guerra que después los puedan llevar a la Corte Penal Internacional. No quiero terminar la conversación contigo, María Alejandra, sin tocar otro punto. Ya que mencionamos a Netanyahu, hoy en el diario Haaretz en Tel Aviv, el ex primer ministro Ehud Olmert publica un artículo muy, muy fuerte contra Netanyahu. Te voy a leer la frase que me resultó más fuerte. Cada día extra que este hombre maldito sigue asumiendo la responsabilidad nominal del funcionamiento del Estado es un día que plantea un peligro concreto para el futuro y existencia del Estado. Es tan grave la situación. ¿Qué interpretación le podemos dar a una frase tan dura como esta? Bueno, yo creo que efectivamente la acusación hecha o la solicitud de aprehensión hecha por el fiscal le movió el piso político a Netanyahu y enseguida vimos a otros actores políticos de gran relevancia tanto retirarse del gobierno como decir que iban a solicitar avanzar las elecciones. Yo creo que están en pre-campaña electoral Ya. para salir de Netanyahu, porque, como han dicho muchos analistas, tanto el jefe de Hamas como Netanyahu necesitan de esta guerra para persistir en sus posiciones de poder. Y esto le movió el piso. Yo no sé si te puedo sacar del tema de Israel y llevarte al tema de Venezuela. No olvidemos que Venezuela Por favor. también está en una investigación. Por Y yo favor. creo que lo importante de esto es la lectura que también le debemos dar nosotros como venezolanos a esto. Es que si bien todavía nosotros estamos en un proceso de investigación y el fiscal no ha hecho solicitud a la sala de asuntos preliminares para emitir una orden de aprehensión, sí hay un efecto de entender y de visibilización de la situación que puede ayudar a que nuestros militares venezolanos entiendan que esto es un proceso muy serio, que no está lleno de colores políticos, sino que es un proceso jurídico, Ujú. y que si ellos caen en la tentación de hostigar, de seguir persiguiendo a la población, de seguir apresando, pues van a entrar dentro de ese lote de acusados, de posibles acusados que vendrán en el futuro, porque esto puede tardar más o menos, pero llegaremos a ese momento. Entonces, que vean las barbas de sus vecinos, tanto rusos como del Hamas, como de Israel, arder y que pongan las suyas en remojo. Eso es lo que quería transmitirte. Excelente, te lo agradezco mucho, María Alejandra. Gracias por habernos atendido en esta mañana. A ti siempre, muchísimas gracias. La doctora María Alejandra Aristeguieta es internacionalista,
diplomática, nos habló desde la ciudad de Ginebra. 9:52. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticia tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, los flujos de remesas hacia América Latina y el Caribe se ralentizaron el año pasado, aunque subieron todavía 7.7% con respecto al año 2022, mientras que las remesas hacia Oriente Medio y el norte de África se desplomaron el 14.8%, según datos publicados hoy por el Banco Mundial. Después de un periodo de fuerte crecimiento durante el 2021 a 2022, los flujos de remesas registrados hacia los países de ingresos bajos y medianos se moderaron en 2023 y crecieron apenas 0.7%, alcanzando un aproximado de $656.000 millones, según el último informe sobre migración y desarrollo del organismo. En el año 2023, los flujos de remesas aumentaron más hacia América Latina y el Caribe, 7.7%, seguidos de Asia Meridional 5.2% y Asia Oriental y el Pacífico 4.8%, excluida de China. Interesante, Ya, porque en muy realidad interesante, tiene sí. que ver mucho con la situación que se está viviendo en nuestros países de América Sí, Latina. así es. Gracias, Flor Alicia. El gobierno de Estados Unidos ha concluido en un informe que la violencia vinculada a las armas de fuego puede considerarse una crisis de salud pública, a la luz de unos datos que sitúan ya este tipo de incidentes como la principal causa de mortalidad para los niños. El cirujano general de Estados Unidos, Vivek Murthy, ha difundido por primera vez un informe en el que advierte de que las armas representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de los ciudadanos. Al año, unas 50.000 personas mueren por heridas vinculadas a armas de fuego, según una estadística que incluye también los casos de suicidio. Esto cuando tenemos la noticia reciente del tiroteo en Las Vegas, que dejó 5 personas muertas y una niña de 13 años gravemente herida. ¿Qué implicaciones tiene este dictamen del cirujano general de Estados Unidos? Vamos a la ciudad de Atlanta para consultar con un experto en la materia, como lo es el profesor Timothy Litton, del Centro de Leyes, la Facultad de Leyes de la Universidad Estatal de Georgia. Timothy, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Qué implicación tiene este dictamen del cirujano general? El cirujano general está tratando de caracterizar el tema de la violencia vinculada a las armas de una manera nueva. El discurso dominante en los Estados Unidos sobre las armas de fuego es una historia de libertad y derechos constitucionales. Ajá. Y hay un debate sobre el lugar del arma de fuego dentro de la sociedad. Y el cirujano general quiere recaracterizar ese tema para hablar no sobre la libertad y los derechos constitucionales, sino sobre la violencia y la salud mental. Y orientarse hacia las armas de fuego más como nosotros pensamos al fumar o al depresión o salud mental o otros problemas de salud mental. Y por recaracterizar quiere cambiar la política, porque nosotros tenemos una política que está estancado en una división cultural y polarización política en Washington. Una vez, Timothy, que el cirujano general tiene esta estrategia de sacar de un contexto y colocar en otro el problema de las armas. Es decir, eso es un problema de salud pública. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, nosotros hemos visto un ejemplo de eso, por ejemplo, en el tabaco. Es decir, fumar fue una cuestión de libertad y la habilidad de hacer lo que quiere, tomar, fumar, lo que quiera hacer en los 40, 50, 60. Y empezaron a girar la política cuando el cirujano general empezó hablando sobre fumar como un problema de salud pública, no solamente una decisión personal. Y de esa manera vemos una historia que desarrolla de ese punto sobre tratamientos y políticas hacia resoluciones de salud pública en términos de fumar. Y yo creo que el cirujano general quiere tener ese tipo de giro en la política, pero en contraste con el tabaco, yo creo que los armas de fuego tienen un lugar más central
en la política de los Estados Unidos ahora y no está muy claro que ese atento de recaracterizar el tema en términos de salud pública va a tener el mismo efecto o relevancia en nuestro contexto como tenía en la cuestión de fumar y la política de fumar en los 60s y los 80s. ¿Por qué, Timothy? Porque, por ejemplo, la industria del tabaco es una industria, o era una industria muy, muy poderosa, muy influyente, tanto como lo puede ser la Asociación Nacional del Rifle, ¿verdad? Que es muy, muy influyente en el lobby político de Estados Unidos. ¿Por qué no será tan efectivo en el caso de las armas como lo fue en el caso del tabaco? Yo creo que lo que usted dice es correcto. Es un paralelo muy fuerte y por eso el cirujano general está pensando en hacer el mismo giro en términos de armas de fuego como hicieron en fumar o en otros asuntos. Pero yo creo que el problema es que nosotros vivimos ahora no solamente en una época de división política, como tenían en los 60s y los 70s, sino que el arma de fuego es un símbolo central en la política del populismo y en el movimiento conservador social que está ahora subiendo. Y cuando nosotros hablamos de los 60s y los 70s, estamos hablando de una época en que el liberalismo estaba en ascendencia y el movimiento conservador más va para abajo. Pero ahora estamos al reverso y creo que eso sería el camino hacia el cerco del lado más difícil para el cirujano general ahora. Bien, veremos entonces qué puede ocurrir. Por lo pronto ya vendrá alguna respuesta de la Asociación Nacional del Rifle, ¿no? Sí, nosotros vamos a ver una política en Washington de contra todas las propuestas. El informe tiene algunas propuestas concretas y el cirujano general no está tratando de peorar la guerra sobre control de armas, sino buscar soluciones que todo el mundo pueden estar de acuerdo. Entonces, él tiene 4 sugerencias o propuestas. Uno es más inversión en investigaciones sobre las causas y las estrategias para prevención. Y su énfasis está siempre en prevención. Segundo, educación comunal para reducir la violencia y el riesgo de mal uso de armas. Tercero, leyes nuevas en términos de almacenamiento seguro, verificación de antecedentes universales, prohibición de armas de asalto y leyes de bandera roja. Y por fin, 4, inversiones en servicios de salud mental para tratar de buscar dónde son las raíces del problema. Pero yo creo que normalmente esos tipos de propuestas, especialmente propuestas legales, se enfrentan con la política en contra de control de armas por el NRA, pero también para el movimiento más amplio del populismo y el movimiento conservador. Sí, sí, creo que tiene toda la razón. Timothy, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Encantado. El profesor Timothy Litton de la Facultad de Leyes de la Universidad Estatal de Georgia nos habló desde Atlanta. Hacemos ahora una pausa y al regreso venimos con nuestro foro del día de hoy. ¿Qué son los trastornos disociativos? Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Es un trastorno disociativo, que es un trauma psíquico, psicológico, que amenaza el bienestar de una persona y por lo tanto del entorno de la persona, de la familia, de los amigos. ¿Qué es el trastorno de identidad disociativo? ¿Qué es la persona múltiple? Cuando hablamos de el trastorno disociativo, por lo visto pareciera que estamos hablando de muchas variantes. Para abordar este tema vamos a ir a la Ciudad de México, donde se encuentran nuestras 2 foristas del día de hoy. Lisbeth González Sámano, psicóloga clínica. Buenos días, Lisbeth. Hola, buen día. Gracias por la invitación. Y Alicia Núñez Paredes, también psicóloga clínica. Alicia, muy buenos días. Gracias por atendernos. Gracias, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es un trastorno disociativo? Vamos a comenzar con Lisbeth. Sí, un trastorno disociativo es la sensación de la despersonalización o de salir de uno mismo. Es no lograr la propia consolidación del yo o la propia identificación que
tiene que ver con traumas vivenciales, que bueno, vamos a hablar de esto en esta entrevista. Y estos traumas pueden ser de la infancia, pero también pueden ser adolescencia o en el adulto, principalmente. Sí. ¿Y tú cómo lo ves, Alicia? Por favor. Bueno, los trastornos disociativos en general se caracterizan por una sensación de estar separado de sí mismo y del mundo, por también sentirse aislado o perdido. Incluso hay como un sentimiento de estar separado de la propia identidad. Y entonces hay una serie de trastornos disociativos que quizás el que más llama la atención es el de personalidades múltiples. Y fundamentalmente hay que considerar que el origen son los traumas psicológicos. Y como decía la doctora Lisbeth, hacen referencia específicamente a traumas en la infancia, en la adolescencia o incluso en la adultez. Pero generan ese sentimiento de despersonalización, de desrealización, o sea, como que estoy, pero no estoy, siento que estoy en un sueño, no sé quién soy yo, no, hay un momento en que pierdo la noción de mí e incluso puedo tener amnesia, lagunas, tener espacios en los cuales yo no recuerdo qué es lo que pasó. A ver, es que por lo que han asomado ambas en este inicio de nuestra conversación, me siento de repente que puedo estar a punto de ver una película de terror donde tengo una persona que es algo así como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es de una manera muy coherente, pero de repente puede volver un salvaje. A ver, Lisbeth, ayúdanos, danos un ejemplo de una persona que padezca de este trastorno disociativo. Bueno, pues es una persona que puede hablar de alters, es decir, personas que viven dentro de sí mismo, de sí misma. Es una persona que puede ser funcional en la vida diaria y que puede empezar a hablar de nosotros, los seres que viven dentro de mí, que son diferentes comportamientos. Hay un alter principal muchas veces que es el que liderea. Claro que esto no es muy común si ya estamos pensando de una persona que puede estar en una situación psiquiátrica. Es una persona que ya superó, nosotros le llamamos la etapa de border, es decir, que ya sus defensas no funcionaron y que llega un momento en que si no se atiende no puede dejar de ser funcional. Y un ejemplo lo podemos ver en la película de Mente Brillante, donde ella tiene algunos elementos que viven dentro de esta persona, aunque en esta película están disociados, hay varias características, a veces son personas que son parte de mí o personas con las que yo tengo que convivir dentro de mí, dentro de mi sistema. Sí, en esa película es el caso real de John Forbes Nash, que se llevó el premio Nobel de Economía, pero tengo entendido que él era un problema esquizoide, ¿verdad? Que tenía varias personalidades adentro. Los casos, cuando hablamos de trastorno disociativo, ¿son así de extremos o pueden haber unos más leves y quizá más peligrosos porque se nos pueden confundir? Claro, hay algunos que son extremos. A mí me gusta más la película Fragmentado, donde está Patricia. En esa película, este personaje que además tiene una de sus personalidades, es bastante psicopática, es un criminal que puede llegar a secuestrar y asesinar. Entonces, este me parece como más ejemplificante de lo que es el trastorno disociativo de la personalidad o las personalidades múltiples. Pero esto es un ejemplo. Carl Jung decía que la personalidad está formada por complejos y que hay un complejo que lidera, que es el complejo del yo, que es el núcleo de la conciencia, y que allí están alrededor de ese yo
hay unos componentes emocionales importantes y unos significantes, ¿no? Pero que cuando hay una personalidad de este tipo es como que hubiese muchos yo, o sea, como que hubiesen puntos de conciencia diferentes y que son autónomos, porque los complejos son autónomos. Entonces, uno puede en algún momento pensar en su madre o pensar en su trabajo y esos son elementos que son autónomos, pero hay un yo que integra y el problema de la disociación es un problema de integración del pensamiento, del sentimiento, de la identidad, etcétera. Pero hay muchos trastornos disociativos que no son tan dramáticos como el de personalidades múltiples. Por ejemplo, cuando una persona entra en un estado de confusión después de que ha recibido una mala noticia. Se murió mi papá. Ajá. ¡Wow! Eso es una noticia tan fuerte y tan traumática que la persona puede caer desmayada y perder la conciencia. Entonces, la persona en un momento determinado ante un trauma puede perder la memoria, puede sentirse confundida, puede sentir desrealización. A lo mejor me dice, mi papá se murió y yo no me desmayo, sino que siento como que el mundo está lejos de mí o que yo no soy yo misma, porque es tan impactante la situación. Un atraco, por ejemplo, me van a atracar, me ponen una pistola, que a mí me llegó a suceder en Caracas. Me pusieron una pistola en mi consultorio, me amordazaron, sí, eso me sucedió. Uno Dios. puede, sí, eso me pasó en Venezuela. Y uno puede tener esa sensación de que es esto, en donde estoy, no soy yo. Y hay otros que son un poquito más dramáticos, que son los viajes disociativos, que se ha dado. Yo recuerdo cuando estudiaba en el hospital, yo estudié en el Hospital Peñón, en psicología clínica, que en el hospital nos contaban de gente que agarraba el autobús, tomaba el camión, como dicen aquí, y se iba, y no sabía ni quién era, ni dónde estaba, y luego no la buscaban, pensaba que estaba desaparecida porque quizás la habían secuestrado o algo así, y resulta que era la persona, tenía un trastorno disociativo. Lisbeth, ¿este tipo de trastornos con qué frecuencia se dan? Pues estamos hablando de un 10% aproximadamente. Y bueno, esto pueden ser también circunstanciales, como lo decía muy bien Alicia, puede llegar un accidente y todos podemos pues salir de nuestro yo para atenderlo, ¿no? Entonces, hay un autor que me gusta mucho que se llama Franz Rupert, un psiquiatra, y entonces él habla, por ejemplo, de que el primer trauma en el ser humano es la separación con la madre. Entonces, los traumas en la vida siempre los vamos a vivir. ¿Sí? Pero dependiendo de nuestra estructura de personalidad es como lo vamos a poder sobrellevar, ¿no? Entonces hay traumas existenciales, hay traumas de pérdida, de vinculación y traumas del sistema con este mismo autor, en donde todos podemos vivirlo, pero quien tiene menos bases estructurales en su personalidad, bueno, podemos pensar en que ya va a tener una situación clínica. ¿Y cómo medimos la gravedad de este trastorno? ¿Por el número de personalidades? ¿Por el grado de perturbación que tengan? ¿Cómo lo podemos medir, Lisbeth? Se necesita una evaluación clínica, ¿sí? Psiquiátrica. Ya un diagnóstico muy profundo, pero si queremos un dato muy concreto, es la capacidad de poder adaptarte a la realidad y poder con la realidad. Cuando tú ya no puedes, que tus lapsos de memoria ya son más seguidos, cuando ya no puedes manejarte a ti con tus saltos en la vida, entonces podemos hablar de que se recomienda ya una evaluación psiquiátrica y un tratamiento para que tú puedas llevar en la vida. Entonces, el principal indicador es que tú puedas ya administrar tu propia vida, que te puedas manejar. ¿Y es curable este trastorno disociativo, Alicia? Bueno, en general hay que hacer mucho trabajo terapéutico para poder avanzar con este tipo de trastornos. Y sobre todo hay que tener en consideración que también hay un alto grado de riesgo suicida.
Dios. Un 70% de las personas que tienen trastornos disociativos pudieran suicidarse. Entonces hay que trabajar muchísimo, no solamente a nivel de psicoterapia, sino que también se requiere de tratamiento psicofarmacológico, psiquiátrico, para trabajar en los casos más graves, ¿no? Porque puede incluso cursar con depresión y ansiedad también. ¿La persona que padece este trastorno está consciente del padecimiento, Lisbeth? Hay unas personas que sí están conscientes, hay otras que están semiconscientes y puede, según el grado de este trastorno, a llegar a no tener conciencia, ¿no? El trabajo terapéutico, principalmente, como bien lo dice Alicia, tiene que ser con psicofármacos, porque ya tu estructura biológica fue afectada. Sin embargo, ya la sanación total es cuando tú haces consciente lo inconsciente, ¿no? Que es la terapia, pues desde Freud, ¿no? Que cuando tú te das cuenta de que tienes un trastorno, de que tienes tus alters y los puedes manejar, ¿sí? Hay pacientes, hay personas con esta situación que hablan de nosotros, ¿no? Entonces, sí, así de extenso y de intenso que es esto. Entonces, yo ya sé que hay situaciones que se presentan, que la terapia también hace hacer conciencia del proceso psicobiológico. O sea, nosotros somos seres somos biopsicosociales, ¿no? Entonces, esos elementos en nuestra vida, si yo tengo esta situación de personalidades múltiples, bueno, mi relación con el mundo de afuera va a ser diferente. Pero mientras yo tenga esta conciencia, que también hay un tema importante que la sociedad a veces se enferma. Entonces, si yo también vengo de historias familiares o personales donde la sociedad también me es adversa, entonces yo voy a tener que levantar más mecanismos de defensa y también son mis personalidades que me ayudan a enfrentar un mundo hostil, no solamente familiar, porque muchas veces es la relación parental la génesis de esto, pero también hay un origen biológico y un origen social. Cuando yo puedo manejar todas estas situaciones que me llevan a vivir, no le quiero llamar enfermedad, es un síntoma, es una realidad, es algo que vivimos los seres humanos, es cuando yo puedo enfrentar esta realidad y manejarla. Lisbeth, cuando mencionas el elemento biológico, ¿qué tanto peso genético hay en un trastorno como este? Es alto, más sin embargo, esto es importante. Bueno, los psicólogos somos más, bueno, aquí Alicia dará su opinión. Los psicólogos honramos la parte biológica. ¿Sí? Sí hay predisposiciones altas, pero esto a una sociedad, a una familia adversa se puede disparar más fácilmente. Tú puedes tener predisposiciones biológicas y en una buena familia o una sociedad más amable puede no dispararse, ¿no? Entonces, sí son elementos multifuncionales, son dinámicas internas en el ser humano y sí la predisposición biológica también es alta, pero es un sistema. Yo quisiera verlo como un sistema. El tiempo se nos vino encima, así que te voy a dejar entonces a ti, Alicia, la palabra de conclusión. Bueno, primero tener conciencia de que existen los trastornos disociativos, que son diversos y que la gravedad es también diversa, es diferente, pues puede ir desde lo más leve hasta lo más grave. Que se requiere tratamiento para ellos porque su origen está fundamentalmente en traumas que generalmente pueden ser en cualquier edad, puede ser en la infancia, en la adolescencia, en la adultez. Y requieren tratamiento, requieren en un principio una evaluación clínica y además de la evaluación clínica no es de solo un profesional, sino de un equipo fundamentalmente si la gravedad es elevada. Bien, entonces quedamos entre Una mente brillante, Fragmentados y Dr. Jekyll y Mr. Hyde, para tener una idea. Exacto. Muchísimas gracias a Lisbeth González Sámano. Gracias, Lisbeth. Y a Alicia Núñez Paredes, ambas en Ciudad de México. Gracias, Alicia.
El reloj indica 10:20 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso vamos a Houston para hablar de cómo PDVSA se las arregla para, a pesar de todo, su gran prioridad sea cumplida, mandarle petróleo a Cuba. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. La petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, ha comenzado a utilizar buques cisterna que navegan fuera del radar para abastecer a su aliado político más cercano, Cuba, a medida que disminuye la flota de buques estatales que históricamente han cubierto la ruta. Operados por terceros, los tanqueros de la flota oscura a menudo carecen de seguro en Occidente y envían señales de ubicación falsas para disfrazar sus movimientos. Esta información nos llega de la agencia Reuters desde Houston. Vamos entonces a Houston para hablar con la periodista de Reuters, Mariana Párraga. Mariana, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ti, César Miguel. Buenos días. Estamos hablando de una operación prácticamente de trácala, de delictiva, de actuar a escondidas como los piratas, ¿no? Pues sí, esta flota oscura, como se llama en español, The Dark Fleet, es una flota que ha estado creciendo su uso desde que fueron también impuestas sanciones a Rusia. Es compartida entre Venezuela, Rusia e Irán, por ponerte otros dos ejemplos. Y en Venezuela se ha estado utilizando cuando Venezuela no tiene licencia. Recordemos que la licencia que Estados Unidos le otorgó a Venezuela para sus exportaciones venció en abril. Y desde entonces Venezuela ha vuelto a recurrir a esta flota para sus exportaciones, ahora también incluyendo envíos a Cuba de esta manera. ¿Cómo funciona esa flota oscura? Bueno, ellos no se rigen por las normas de la Organización Marítima Internacional. La Organización Marítima Internacional obliga a que tienes que tener el transponder o el transmisor del barco encendido a todo momento, excepto en casos en que tengas en riesgo, por ejemplo, por piratería, tengas en riesgo la embarcación, ¿no? Que no es el caso en aguas venezolanas ni en aguas del Caribe. De manera que los transmisores de esos barcos deberían estar encendidos a todo momento, pero no están. Y aparte de que no están, de que los apagan, por ejemplo, mientras están en Cuba o mientras están en aguas cubanas, también ocurre que cambian su señal, o sea, manipulan las coordenadas de la señal, haciendo parecer que el barco está en otro lado, mientras está, por ejemplo, cargando en Venezuela o descargando en Cuba. Esto es ya decir, suena a piratería también, ¿no? ¿Verdad? Sí, en el mundo marítimo piratería se refiere básicamente a los asaltos por estos piratas, como hemos visto, Claro. por ejemplo, en las películas, ¿no? A los barcos. Sí, en Sin Somalia. embargo, sí constituye obviamente una violación de las normas y la organización marítima y también los armadores, los dueños de barcos, etcétera, los aseguradores sobre todo, han hecho un llamado a que los barcos respeten estas normas, porque además pueden poner la tripulación en riesgo cuando están navegando sin tener los transmisores encendidos, ¿no? Y navegan sin seguros, no están cubiertos. Muchas veces navegan sin seguro. Venezuela, por ejemplo, es un caso emblemático porque Venezuela ha perdido el seguro y la clasificación. La clasificación también es un documento que se requiere para navegar en aguas internacionales. Es la que certifica que un barco está apto para navegar en aguas internacionales. Ya. La flota venezolana, como sabemos, ha estado pues en depauperación en los últimos años y carece en su mayoría ahorita de seguro y de clasificación. Lo mismo ocurre con esta flota cubana, de barcos de bandera cubana que hacen la ruta Venezuela-Cuba, como sabemos, 3 o 4 veces al mes para llevar petróleo venezolano hasta la isla. Todas estas embarcaciones están con seguros vencidos y clasificaciones vencidas debido a las sanciones principalmente y a la falta de recursos para pagar por este tipo de clasificación. En la nota dice que la flota ha disminuido por estas razones que estás comentando. La flota propia ha disminuido, es decir, los barcos que son de Venezuela, operados por Venezuela, y los barcos que son operados por Cuba, ha disminuido y está en falta de uso, ¿no? Están por debajo de su capacidad de uso, debido, por ejemplo, a que en Cuba los están utilizando de almacenamiento flotante, por ponerte un ejemplo, ¿no? En Cuba, el año antepasado hubo un incendio muy grande en el principal terminal, que es el terminal de Matanzas, y entonces están utilizando barcos que antes eran utilizados solamente para transporte, ahora también están utilizando esos barcos para almacenamiento, es decir, que los barcos están estacionados allí siendo mal utilizados para lo que es su propósito en realidad. ¿Y qué me dices del petróleo que están llevando? ¿De qué cantidades estamos hablando?
Ha disminuido muchísimo, César Miguel. Venezuela estaba mandando el año pasado alrededor de 55.000 barriles por día en promedio y ahorita está mandando la mitad. Tenemos que recordar que desde el año pasado México empezó también a enviar petróleo a Cuba. Entonces ahora estamos en una situación similar a aquel acuerdo de San José, no sé si recuerdas, en los años 80, Sí. en que México y Venezuela compartían el suministro a Cuba, ¿no? México está suministrando alrededor de la mitad del crudo que Cuba necesita para sus refinerías y Venezuela la otra mitad, o sea que es más o menos entre 25.000 barriles por día cada uno. Y con esto completan lo muy básico que Cuba necesita para poder correr sus centrales eléctricas, que son a fuel oil, que son alrededor de 50.000 barriles por día. ¿Y se paga por esto, Mariana? Buena pregunta. Esta diatriba sobre los pagos, bueno, ya sabemos que en Venezuela no se paga con efectivo, sabemos que en Venezuela todo es por trueque, pero esta diatriba sobre el tema de los pagos y del efectivo se ha armado muchísimo en México desde el año pasado, así como se armó en Venezuela en su momento, en el año 2000, cuando se firmó por primera vez el Pacto Cuba-Venezuela para el transporte y el suministro de hidrocarburos. En México ahorita está esta discusión que la va a heredar la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, sobre si se debe o si se están pagando los suministros mexicanos de crudo, que por cierto, el crudo mexicano que están mandando es un crudo premium a la isla. Bien. En conclusión, Mariana, ¿se está haciendo trampa, corriendo riesgos con la poca flota que queda para enviar un petróleo del cual no se obtiene ningún dividendo? Está en lo correcto. ¿Es así? Estás en lo correcto. El único dividendo que tal vez el presidente Maduro le puede ver a esto sea que tiene intercambios por servicios cubanos, de los cuales no tenemos ningún detalle porque no son públicos, y él pues se beneficia personalmente de ese tipo de servicios. Ya. Bueno. Mariana, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Mariana Párraga es la periodista que cubre la fuente petrolera para la agencia Reuters. Nos habló desde la ciudad de Houston. Son las 10:32 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, el miércoles, es decir, hoy, la Corte Suprema de Justicia estadounidense se puso del lado de la administración Biden en una disputa con los estados liderados por los republicanos sobre hasta dónde puede llegar el gobierno federal para combatir publicaciones controvertidas en las redes sociales sobre temas como el COVID-19 y la seguridad electoral. Los jueces desestimaron fallos de tribunales inferiores que favorecían a Luisiana y a Missouri y otros en sus afirmaciones de que funcionarios de la administración demócrata se apoyaron en las plataformas de redes sociales para sofocar inconstitucionalmente los puntos de vista conservadores. Los estados habían argumentado que el personal de comunicaciones de la Casa Blanca, el cirujano general de entonces, el FBI y la Agencia de Ciberseguridad de Estados Unidos se encontraban entre quienes aplicaron una presión implacable para forzar cambios en el contenido en línea en las plataformas de redes sociales. Pero finalmente la Corte se puso del lado de la administración Biden, así que se permite pues esa presión a las redes sociales cuando se trata de un tema de salud pública y seguridad. Ya. Interesante de verdad. Gracias, Flor Alicia. Hoy va a ser estrenado mundialmente en YouTube el documental venezolano de 15 minutos Oro de Sangre, que narra los crímenes ambientales que desde hace varios años ocurren al sur del Orinoco, en lo que Hugo Chávez y Nicolás Maduro decretaron como el arco minero del Orinoco. Este documental es del cineasta Telman Urguelles. Vamos a conversar con Telman aquí en Miami. Telman, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, César Miguel. Muchas gracias a ti por la invitación. A ver, ¿qué es lo que vamos a ver esta noche a manera de estreno mundial? Bueno, este es un documental que nosotros hicimos, filmamos y postproducimos, etcétera, durante la pandemia, o sea, entre el año 2020 y el 2021, finales ya de la pandemia, y hemos estado dando recorridos. Primero se estrenó en algunas instituciones. Hicimos un primer recorrido de eventos privados de naturaleza científica con, digamos,
tanto en Venezuela como en el exterior. Fue presentado en algunos países europeos, fue presentado en España, en Francia, en Suiza, en Holanda, etcétera, en organizaciones ambientales, más que todo, y también en Venezuela, en grupos privados de ambientalistas, indigenistas, antropólogos, vinculados con el tema de lo que está ocurriendo en el arco minero del Orinoco. ¿Qué va a ver ¿Y qué va a ver el espectador, Telman? Bueno, te quiero decir que participa en festivales, ha participado en numerosos festivales internacionales, ha ganado ya premios como en 9 de ellos, etcétera. Sí. Y lo que vamos a ver es una denuncia muy contundente, muy fundamentada, realizada por personalidades vinculadas con el tema ambiental, con la antropología, con temas de seguridad, economistas, etcétera, sobre lo que ocurrió en Venezuela a partir del decreto por parte de Hugo Chávez de una zona muy importante que representa casi un 20% del territorio venezolano como una zona de explotación minera, básicamente de oro, pero también de diamante, de coltán, hasta de uranio, y que ha representado una destrucción de selva, una destrucción de aguas, de fuentes de agua y de ríos mismos que han venido perdiendo su caudal y que han venido siendo contaminados de mercurio y otras sustancias que se utilizan para la minería, poniendo en peligro no solamente la vida de los habitantes de esas regiones, sino su seguridad, porque ahí inclusive no solamente los militares venezolanos han ocupado eso y lo han convertido en un negocio, como tantos negocios que han hecho los militares venezolanos en distintas áreas de la economía y del país, sino también por grupos irregulares de la guerrilla colombiana y del AMPA venezolano, que campean a sus anchas en esa zona. Bueno, después de tu descripción, Telman, es imperativo ver el documental. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cuándo? Bueno, lo vamos a abrir a las 5. No hay un acto público, sí, va a haber ciertas palabras allí de algunos de los que participamos en esto, pero de las 5 de la tarde, hora de Venezuela. Ya, que es la hora del este aquí en Estados Unidos. Sí, y estamos distribuyendo el link. Estamos distribuyendo el link de YouTube a partir de las 12 del mediodía. Dentro de una hora más o menos vamos a estar distribuyendo en todas las redes sociales, aunque se puede buscar. Oro de Sangre tiene su canal de YouTube. Muy bien. Y vamos a distribuir el link para acceder directamente desde las distintas redes sociales. Telman, te felicito de verdad y te agradezco el esfuerzo, ¿no? Ya veremos el documental esta tarde a partir de las 5. Oro de Sangre de Telman Urguelles. Muchas gracias. A ti. Realizado junto con Juan Urgel, joven cineasta venezolano-mexicano. Él es el codirector de la película junto conmigo. Magnífico. Y producido por ti y por Malena Roncayolo, evidentemente. Y producido por Malena Roncayolo, entre otras personas del equipo. Magnífico. Enhorabuena, Telman. Gusto hablar contigo. Muchas gracias, César. Son las 10:39 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso, nada menos que aquí en el estudio, vamos a conversar con don Javier Moro. Y vamos a otro tipo de drama, no precisamente en código de bolero, sino el drama que vivió la familia López, Leopoldo López, su esposa Lilian y sus hijos, que ha sido reseñado en un libro voluminoso que trae la firma nada menos que de Javier Moro. Yo creo que Javier puede ser el más importante autor de bestsellers en España. Pasión India, El Sari Rojo, El Imperio Eres Tú, que fue premio Planeta, A Flor de Piel, A Prueba de Fuego. Javier está con nosotros en esta mañana y es un gran honor recibirlo. El honor es mío, muchas gracias. Bien, gracias por venir, Javier, es una maravilla tenerte con nosotros. Mi primera pregunta, ¿por qué nos quieren muertos? ¿Qué te llevó pues de la misma manera
De la misma manera que a vosotros os querían muertos civilmente en Venezuela y tuvisteis en 24 horas que dejarlo todo y venir aquí. Porque la dictadura quiere muerta la libertad, quiere muerta la democracia, quiere acabar con la separación de poderes, y quieren muertos físicamente a los que pudieran también, porque ya ampliándolo a Venezuela, los socios y aliados y protectores de Venezuela, como son Xi Jinping en China, Putin en Rusia, el Ayatollah Khamenei en Irán, a todos los que creemos en la libertad, a todos los que creemos en la separación de poderes, a todos los que creemos en la democracia, también nos quieren muertos. Entonces, de alguna manera era un título que servía para todo, para la historia personal que cuento en el libro, que es la historia de una familia sometida a una persecución salvaje por parte de un Estado que no cumple ninguna de sus normas ni que atiende a ninguna de sus reglas, y que también los querían muertos. Y de alguna manera lo consiguieron. Consiguieron matarle políticamente a Leopoldo al obligarle a dejar Venezuela, que él no quería dejarlo. Y entonces yo quiero también un poco reivindicar la figura de Leopoldo, porque muchos venezolanos en el exilio se olvidan de lo que hizo él. Y de repente se quedan. Yo he observado una cosa, y es que muchos venezolanos en el exilio, en Madrid hay muchísimos, hablo con ellos constantemente, ellos compran, sin ser conscientes, las mentiras que constantemente las redes sociales chavistas van sacando. Y no son conscientes de que están repitiendo eso. Me monto en un Uber el otro día, no, porque Leopoldo López es un ladrón, porque Leopoldo López está viviendo la vida padre en España. Y digo, ¿y usted qué dice eso? ¿Usted se le ha olvidado que Leopoldo López pudo haber salido en un momento dado, el 12 de febrero del 2014, haberse ido a Miami con sus hijos tranquilamente y decidió enfrentarse al monstruo? Y pagó con ellos 7 años de cárcel para que el mundo supiera lo que pasaba de verdad en Venezuela. ¿Usted se le ha olvidado eso? ¿Cómo conociste la historia de Leopoldo? Porque yo me encontré con Leopoldo cuando él acababa de llegar al exilio en Madrid. Estaba desorientado. ¿Le conocías de antes? No, yo lo había seguido, porque siempre yo tengo un vínculo sentimental con Venezuela. Sí, eso está claro en el libro, en el prólogo. Mi papá trabajaba en Biasa, ¿sabes? Donde el tiempo pasaba volando. Y yo conocí mucho el país a los 17 años. Yo quería vivir en Venezuela. A mí me fascinó siempre y lo recorrí entero. Entonces yo siempre me he interesado. Y de repente en Madrid me lo encuentro en el 2020, en la pandemia. Acababa de llegar y te diré que estaba casi hasta deprimido. Porque un poco desorientado, después de todo lo que había vivido. Y de repente él sabía, porque lo saben todos, que el político expulsado, político exiliado, político muerto. O sea, de cara a políticamente hablando. Políticamente hablando, sí. Y cuando te planteas escribir la historia, que está escrita muy en tono de aventura, en tono de... ¿Qué es lo que les pasó a ellos? Fue eso. Es que a mí me cuenta la historia él, me la cuenta Lilian, y ellos lo contaban con mucha naturalidad. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Si esto es tremendo lo que os ha pasado. No eran conscientes todavía de los peligros que habían tenido del riesgo tan grande que habían tenido que asumir. Y yo creo que el libro les sirvió a ellos por lo menos para hacer esa catarsis, ¿no? Pero a mí me cuentan una historia que es la historia de una familia sometida a una presión enorme, cómo consiguen organizarse, cómo consiguen de alguna manera sacarlo de allí, cómo van cambiando los personajes, cómo Lilian pasa de ser una ama de casa a ser una activista internacional. Y yo veo que ahí hay un libro. Digo, yo como escritor profesional me digo, esto no lo puedo dejar pasar. Esto es una oportunidad de por lo menos poner un testimonio negro sobre blanco de una verdad en Venezuela. Y tiene que ver con España porque el último momento es su asilo en la embajada y la salida, que es una salida de película, de thriller, de una película de... Todo es de thriller en la historia esta. Es un thriller en el que no he tenido que inventar nada, porque me lo han contado ellos. ¿Cómo ha sido recibido el libro? Pues mira, en España, ahora que no está Venezuela no está tanto en el candelero, pues relativamente así. Pero en Latinoamérica realmente con muchísimo entusiasmo. Vamos, yo la presentación que hice con Moisés Naim en Cartagena de Indias es un momento inolvidable. Había 1.100 personas en el auditorio de Cartagena de Indias. Eso fue apoteósico. Las presentaciones en Medellín, en Bogotá, en fin, en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque es una historia muy latinoamericana. Es una historia que les toca muy de cerca a todos acá. Vinieron unas escritoras, unas lectoras de Ecuador y me dijeron, a nosotros también matan a nuestros líderes. Claro, habían matado a Villavicencio en Ecuador. Claro. O sea, de alguna manera esta historia de represión, de violencia, de cárcel, de exilio, resuena en todos nuestros países. Entonces,
otros países de Latinoamérica. Y aquí el libro sí que tiene una recepción muy, muy entusiasta y del cual por eso he venido también aquí, ¿no? A compartir. Que es una ciudad latinoamericana. Sí, exacto. Solo que con zip code de Estados Unidos. Javier, comparado con tus otros libros que han sido, como decía, pues bestsellers, ¿cómo sientes Nos quieren muertos? Yo estoy muy contento de haber hecho este libro porque, como te decía antes, he podido poner negro sobre blanco un testimonio que ya pueden prohibirlo en Venezuela, como seguramente lo harán, pero lo que nunca podrá Maduro es ya cambiar el contenido del libro. Ahí se ha contado la verdad de los López, que es la verdad de tantos y tantos millones de venezolanos cuyas vidas han sido destrozadas por este régimen delincuencial. Y entonces yo creo que cada uno en su medida puede verse reflejado en esta historia. Cuando decías los comentarios de los venezolanos en España, en Madrid, que son tantos, hay muchos en todas partes. Muchísimos. Y no solo, no solo en Salamanca, ¿no? No, en el Madrid, y menos mal, es talento que viene, talento del cual se aprovecha España. Que tienen una imagen, dices, distorsionada de Leopoldo. Sí. ¿Por qué? Porque ellos beben, porque una dictadura acaba colonizando las mentes en todas partes. A base de lanzar mentiras constantemente, desde Fuerteventura, donde hay una casa enorme, donde trabajan miles de informáticos, reproduciendo bots, mandando mensajes de falsas verdades, a veces mentiras, eso acaba calando. Se mezclan las aguas sucias y las aguas limpias. Y entonces ya el venezolano que está en el extranjero ya no sabe qué pensar, ya no sabe quién es el bueno, quién es el malo, ya no sabe a quién hay que rendir pleitesía o a quién hay que criticar. La confusión es total. Te pregunté el por qué habías ido al libro y qué te había entusiasmado, porque es que entre todos los comentarios, habida cuenta que se trata de una familia de bienes de capital, dijeron, bueno, es que mira, han contratado nada menos que a Javier Moro para que escriba el libro. Eso fue el primer bot que salió. A raíz de la columna que escribió Mario Vargas Llosa el año pasado, le gustó mucho el libro, lo recomendó en su columna mensual en El País, y al día siguiente inmediatamente salieron estos bots diciendo que yo había cobrado además ponían la cifra, $250,000 de parte de los padres de Leopoldo López por hacer este trabajo. Lo desmentí, pero esa mentira, aunque la haya desmentido, sigue por ahí, porque me encuentro de vez en cuando algún periodista que me dice, entonces vino los padres de Leopoldo a pedirte que escribiera un libro, y yo, no, ¿dónde ha leído usted eso? No, yo no suelo trabajar por encargo, aunque a lo mejor lo hubiera hecho, pero no suelo trabajar por encargo. Pero barato. Javier, ha sido un gusto inmenso. Igualmente. Muchas gracias. Poderte tener acá en el estudio y poder compartir contigo. Hoy tienes una jornada larga aquí en Miami, ¿verdad? Sí. Me acogen Jaime Bailey. Muy bien. Muy bien. Esta tarde, y bueno, encantado de poder llegar a este público al que no había podido llegar antes. Muy bien. Y gracias por la oportunidad. No, por favor, a ti, gracias por haberte acercado al estudio en la mañana de hoy. Aquí tengo el libro en esta cámara, ¿verdad? Aquí está. Nos quieren muertos, editado por Espasa, que es la gran editorial. Mil gracias, Javier. Gracias, César. Muchas gracias. Y bien, el reloj nos indica 10:53 de la mañana. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.